Buenas a todos los chicos de clase de producción. Tengo una invitada muy importante. Hemos hecho este evento de esta manera para que coincidan todos los horarios de los chicos del énfasis. Eh, Andrea es una productora y directora bastante destacada en nuestro país. Ha realizado bastantes cortos documentales y realizaciones y adicionalmente tiene socia y fundadora de la empresa productora Máquina Andante Media Lab, en el cual en este momento también está realizando eh, o tiene en proyecto bastantes importantes proyectos con el Estado y la ha traído acá para que nos un poquito de su experiencia como productora, que les deje como unos tips a ustedes que están empezando su carrera audiovisual. Y también es importante que nos cuente un poco de qué está pasando ahorita con esos proyectos en el marco de la pandemia. Entonces, no quiero alargarme mucho acá, le doy paso ya a Andrea para que nos cuente un poco y agradecerle infinitamente este espacio que nos da para que ustedes tengan como un acercamiento a alguien del medio. Hola, yo soy Andrea Said, soy realizadora y productora. Les envío un saludo muy especial a todos los alumnos del énfasis de medios audiovisuales del Politécnico. Ok, bueno, mi experiencia básicamente pues ha sido tanto en la realización, en la dirección y en la producción de documental. Yo me he dedicado básicamente pues a hacer documental desde hace ya varios años. También pues tengo experiencia en televisión en serie, digamos que haciendo trabajo por encargo, pero pues siempre como que alterno a ese trabajo, pues hago como mis proyectos, ¿sí? Estos proyectos inicialmente pues comenzaron con unos documentales que salieron de unos talleres que se llamaban Talleres Barán, eso fue hace muchísimos años, es una escuela de cine documental que está enfincada en París. Y esa escuela pues vino a Colombia a hacer unos talleres en la Universidad Nacional de Colombia y entonces pues allí yo me vinculé pues digamos como con la escuela de cine y además pues con los talleres de documental. A raíz de eso pues yo me enamoré bastante del documental y empecé como digamos como mi carrera o mi camino hacia el documental. ¿Sí? Alterno a esto, pues digamos, yo estaba también haciendo otros trabajos como realizadora, como productora en televisión comercial y en televisión también pública. Yo me he acercado más a la televisión pública, sin embargo, pues también he hecho televisión privada. Entonces, en ese proceso del documental que les estoy contando, que se hizo pues con la Escuela de Cine Documental, documental directo que se llama, de París, yo hice hice un corto documental que se llamaba La terapia del pelo. Este lo hice como realizadora. Ese corto documental pues tuvo, gracias a esa escuela que ellos digamos ayudan a buscar, a mover los documentales una vez se hacen, ellos mismos la movieron en festivales en Europa y gracias a eso yo pude como viajar afuera del país y mostrar mi película allí. Era la primera vez que yo salía, pues estaba súper joven y pues para mí fue una experiencia pues maravillosa porque además pues yo no conocía como todos los escenarios que habían. En ese momento, digamos, el Internet existía, pero no de la manera como existe ahora, que es básicamente pues una herramienta de primera mano. No existía pues como existe hoy en día, entonces pues yo no tenía acceso a toda esa cantidad de información. Entonces cuando llegué allá a mostrar mi película, pues me encontré un abanico de posibilidades y también de opciones de hacer películas desde otro punto de vista documental y no solamente como desde el reportaje, que un poco el documental está un poco como conectado con el reportaje aquí en Colombia, o no aquí en Colombia, o sea, es como lo primero que uno se imagina cuando piensa en documental. Y pues el documental es hacer también películas y hacer cine como tal, ¿no? Encontrar un lenguaje audiovisual para poder pues contarlo. A raíz de eso, pues entonces, bueno, yo viajé y viví un ratito afuera del país y luego regresé. Aquí trabajé pues en televisión privada y luego pública. Y
Y años, pues muchos años después comencé a hacer una película que también que inicié pues mientras estaba viajando, que tenía que ver con una búsqueda personal mía. Esa búsqueda personal era la búsqueda de mi papá, que yo no conocía, entonces yo la comencé hace muchísimos años y la película pues la empecé a grabar con una cámara muy chiquitita. En esa época pues no había, pues, no habían los celulares que hay ahora, no se generaba la información como se genera hoy en día, la información audiovisual, pues la información en video más bien. Y yo tenía como una camarita de video 8, empecé a grabar y cuando llegué aquí a Colombia, pues decidí hacer una película con lo que tenía, ¿sí? Hice como una búsqueda muy personal y fue un proceso personal pues súper fuerte conmigo, donde yo tuve que tener un montón de confrontarme un montón a mí misma para hacer eso y luego pues llegué acá y lo puse como lo aterricé para volverlo pues una pieza audiovisual. Cuando yo empecé a hacer ese proceso, efectivamente pues me empecé a encontrar muchas carencias en el proceso, carencias económicas. Entonces, como ya se me había abierto la posibilidad cuando había estado en Europa y me había dado cuenta que habían convocatorias, que habían espacios donde uno podía pues como aplicar y buscar fondos, entonces empecé a buscar esa opción acá, tanto en Colombia como afuera. Entonces empecé a buscar fondos de documental, de escritura de documental, mientras yo iba editando. Cuando uno, pues la película ya estaba filmada, pero obviamente tocaba como reescribirla, porque pues obviamente tenía unos roches en desorden y tampoco había encontrado como el hilo conductor de la película. Entonces, obviamente, en todo ese proceso necesitaba también como ayuda y asesoría conceptual un poco para poder armarla. Entonces empecé a enviar mi película pues a diferentes lugares, a ver en dónde la cogían para poder pues como afinar como la escritura del documental y pues, también pues conseguir fondos, poder como entrar como en procesos de selección, a ver si podía pues conseguir pues algún fondo que me pudiera ayudar a terminar. Yo ya había puesto como el 50% de mis propios fondos, yo había pues financiado mi propio viaje, había comprado mi cámara, había hecho los roches, pero necesitaba todo el proceso de postproducción y de reescritura del proyecto. Entonces en este proceso pues empecé pues a aplicar y gané dos convocatorias acá en Colombia. Apliqué a una del FDC, a la que nunca gané. Estuve en pitch, pero nunca pasé. Y apliqué a unos talleres en Cartagena que se llamaban, no me acuerdo, es que ya cambiaron los nombres, pero es el laboratorio documental que había antes en Cartagena, el de producción documental, que ahora ya tiene otro nombre porque pues el festival ha cambiado muchísimo y ahora pues no sé cómo es como el proceso ahora, pero sé que existen todavía los talleres de documental en Cartagena, sino que tienen como otro proceso y otros nombres. Pasé a este y con el taller pues llegó a pitch, perdón, el proyecto pasó. Allí tuvimos una asesoría con unos talleristas catalanes y españoles y teníamos que hacer un pitch, hicimos un pitch y yo gané una coproducción con Señal Colombia para poder finalizarlo. Eso fue como uno digamos, del plus, digamos, que conseguí con ese taller. Y por otro lado, también lo pasé a un laboratorio de documental que es en Uruguay, que se llama Doc Montevideo, y allí conseguí también, pues llegué a pitch, bueno, todos teníamos que hacer un pitch, hicimos un laboratorio de 10 días encerrados trabajando pues en el contenido, con una mujer muy chévere que se llama Marta Andreu, que es muy buena trabajando contenidos de documental y es una muy buena como asesora de documental. Y bueno, y luego pasamos a un pitch y en el pitch yo gané también como una coproducción de un canal brasilero que se llama TV Cultura. Entonces ellos, digamos que con esas dos financiaciones yo logré terminar. Esos fueron muy poquitos los fondos de uno y del otro, pero yo con eso pues logré pagar, digamos, un montajista porque yo necesitaba una mirada externa, yo no podía hacerlo sola. Y bueno, como todo el proceso de postproducción y finalización de la película. La película se terminó hace ya casi 10 años, pero digamos que ese fue como mi primer acercamiento a los fondos y al proceso como tanto de financiación como de creación de la película.
años más tarde, pues hicimos una empresa con mi socia que se llama Asenet Suárez, y empezamos a trabajar, pues a pasar proyectos juntas. Inicialmente pues hicimos un proyecto que se llama Parador Húngaro, que es una película documental también. La dirigió ella y su esposo. Es como es una codirección y pasa todo aquí en Colombia, pero es de un personaje húngaro. Entonces nosotros para poder hacer esta película hicimos una aplicación al FDC, ganamos en producción. En ese momento la convocatoria se llamaba Producción de Documental y era para documentales como de 7 minutos hasta 69 o algo así. El documental creo que dura más o menos 69 o 65 minutos, es bastante largo, y lo pudimos pues financiar con el FDC. Así lo pudimos pues como sacar adelante, pasamos como todo, hicimos toda la aplicación y conseguimos el dinero, lo financiamos y la postproducción se hizo con una coproducción, o sea, se consiguió un coproductor, un finalizador de color y de audio no, solamente de color en Hungría. Entonces, porque esto tenía pues como toda la película se hizo aquí en Colombia, pero como el personaje era húngaro, entonces, y los directores estaban viviendo en Hungría, la mitad de la película vivieron en Hungría y la otra mitad acá, entonces allá se logró conseguir como algo de la financiación. Eso se hizo pues en coproducción. Firmamos pues un acuerdo de coproducción, ellos pusieron un porcentaje, una coproductora húngara que se llama Umbrella, y sacamos la película adelante. Básicamente pues la película se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena, y pues tuvo como un circuito de difusión en países de Europa del Este y aquí también pues se hizo como la muestra documental en el Festival de Cine de Cartagena, y viajó pues por y pues tuvo como algunos viajes en algunos festivales que en ese momento no recuerdo, como latinoamericanos y de Europa del Este. Luego más adelante pues hicimos una película. Allí yo trabajaba como productora, entonces desde ahí digamos como que me afinqué un poco o me enraicé un poquito como en la producción ejecutiva, que me parece que es muy difícil, pero es muy chévere. Luego pasamos un proyecto que es también muy personal de ella, al FDC, que se llama Clara, que tiene que ver con también una historia personal de ella, es sobre su mamá y sobre una relación que tuvo su mamá con otra mujer cuando ella era pequeña, entonces pues ella hace como todo un análisis de ese momento y de esa situación en su vida. Ella es una película súper bonita y muy sensible, es una película que todavía no la hemos estrenado. La pasamos creo que hace 2 años al FS, es que yo ya perdí un poco como las cifras y fue el año pasado no, porque fue pandemia. El antepasado la pasamos al FDC, la pasamos 2 veces al FDC, en una llegamos a pitch y no pasamos, y volvimos a pasar. El siguiente año llegamos a pitch y sí pasamos. Conseguimos el fondo del FDC de desarrollo documental para cortometraje, esto era para corto. Nosotros pensábamos que esto iba a ser un corto, pero luego en el proceso se convirtió en un largo, porque es una película también muy compleja, que habla tanto de ella como de su mamá. Es una película muy personal también. Conseguimos el FDC, pero pues por supuesto nos quedamos cortos porque el dinero del FDC para un corto es poco. Pues es poco, sobre todo si el corto se convierte en largo. Entonces, buscamos el mercado de coproducción de Señal Colombia. Eso lo hicimos el año pasado durante la pandemia. Creo que lo habíamos pasado el año anterior, pero finalmente algo pasó como en el proceso y creo que no terminamos aplicando, y aplicamos el año pasado pues por completo, como que dijimos, bueno, ellos están buscando películas casi finalizadas y nuestra película ya está de un pelo, necesitamos es como el color y la finalización, o sea, nos quedaba muy poquito para poder, ¿qué? Para poder finalizarla, y también pues queríamos pagarle mejor a la gente,
la verdad, porque la gente pues trabajó por muy poquito y pues se hizo mucho trabajo. Entonces, pues queríamos conseguir un poquito más de plata. Entonces, pasamos la película al mercado de coproducción de Señal Colombia, que en ese momento creo que está abierto. Y ellos, bueno, pasamos al pitch y quedamos seleccionados y nos dieron unos fondos para poder finalizar la película. Entonces, entre el FDC y el mercado de coproducción de Señal Colombia, logramos finalizarla. La película quedó terminada el año pasado a finales de diciembre, o sea, se hizo como durante toda la pandemia, y en este momento ya la tenemos hecha, y lo que hicimos fue hacer como un contrato de distribución en este momento con una distribuidora que se llama Doco, que es como ellos distribuyen cine independiente y pues hacen ficción y documental, entonces allí la vinculamos y vamos a hacer un estreno con ellos sí, virtual. Y vamos a buscar como todas las herramientas para juntarnos como para empezar como todo el recorrido virtual de las películas. Pues porque pues obviamente las salas de cine en este momento no son la mejor opción. Pues mucho menos en esta época de pandemia. Y con todo lo que está pasando. Esa pues es Clara. Y el año pasado también, hace 2 años, perdón, no, hace 1 año y medio, hace 2 ya, pasamos también una película que se llama These Are Not Our Memories, que es una película también como mitad húngara, mitad colombiana. Es un corto. Ese sí es bien cortito. Y hace 2 años hicimos con mi socia, pasamos otro proyecto que se llama These Are Not Our Memories, que es un corto, dura 14 minutos. Es una película que también es mitad húngara y mitad colombiana. Esta película es sobre un archivo que ellos encontraron, ella y su esposo, mi socia Zené y su esposo, iban en Hungría, iban pues andando en bicicleta, no sé, transportándose de un lugar a otro, supongo, y pasaron como por un basurero o por un lugar donde la gente saca cosas, pues como allá es como muy normal que la gente saque muebles y tal, y encontraron como un archivo abandonado. Entonces ese archivo estaba muy completo, había pasaportes y hablaba mucho como de la época del comunismo, y les pareció como muy interesante trabajar sobre ese material, resignificar como todo ese archivo encontrado. Entonces, pues se escribieron muchas propuestas alrededor de esto, pero luego el proyecto pues se convirtió en otra cosa y también se hizo como una búsqueda de los dueños de ese archivo. Este proyecto lo pasamos también al FDC, llegamos a pitch, pero no pasamos. Y lo pasamos a la convocatoria de IDARTES también a corto documental, y allí sí ganamos, quedamos como ganadores y ganamos un dinero para poder hacerlo. Pues por fortuna es un corto, de verdad corto, porque la convocatoria es muy abierta, es de 7 minutos a 60 minutos o a 52, una cosa así. Pues obviamente si hubiéramos hecho un corto de 52 no nos alcanza el presupuesto, pero pues como hicimos un corto de 14 minutos, pues nos alcanzó porque pues generamos menos contenido y también hicimos menos material. Entonces, pues eso obviamente optimiza todos los recursos. Aunque pues se trató de la misma manera que un largo, pues finalmente se hizo como todo el análisis, se reescribió, se retrabajó. ¿Qué pasa esa ambulancia? Se hizo como el mismo proceso de un largo, pues como que todo el análisis y todo lo que, pues, lo que implica finalmente hacer una película, ya sea corta o larga, finalmente es película, pero pues obviamente se optimizaron más recursos, menos días de grabación, menos días de postproducción también, pues al ser un corto, entonces el presupuesto digamos que nos alcanzó. Y por otro lado, pues como estábamos en época de pandemia y teníamos que hacerlo, nos tocó hacer una solución, pues porque la mitad pasaba en Hungría, nos tocó hacer una solución en Colombia porque no podíamos viajar. Entonces ni siquiera, o sea, realmente el equipo solamente de dirección iba a viajar a Hungría a hacer una parte allá, pues no pudimos viajar, entonces esos recursos pues se optimizaron de alguna u otra manera, pues porque nos tocó resolverlo acá en Colombia. Eso digamos que es como la historia, digamos, de lo que yo he hecho como independiente. Y bueno, tengo como una historia ya, pues, por el trabajo por encargo, que eso creo que no lo vamos a hablar ahora, pero pues que también lo he hecho. Bueno,
que, bueno, ahora ya hay varias cosas. Bueno, en lo último que dijo de Parador, es que es importante que nos cuente esa experiencia de por qué uno no pasa al FDC y si pasa a Ideartes, eso cómo es y por qué, según esa experiencia con este proyecto que pasó. Segundo, también que nos cuenten lo que les cuentan los chicos, cómo fue que empezó, como que pasa mucho, que empieza un proyecto de una forma y termina de otro por lo que va sucediendo. Eso en cuanto al último pedacito de lo que nos estaba hablando. Ah, ok. Bueno, pues nosotros, bueno, a ver, ¿cómo comienzo esto? Pues nosotros presentamos siempre todos los proyectos a la mayoría, pues a las convocatorias que más podamos y donde creemos que, digamos, cabe el proyecto. Siempre acudimos a las convocatorias nacionales primero porque sentimos que uno tiene como que abarcar lo nacional antes a lo internacional. Si ya o sea, es más difícil llegar a lo internacional porque cuando uno tiene ese paso ganado en lo nacional es más fácil también llegar a internacional. Es porque uno ya ganó, ya tiene algo que mostrar afuera. Uno dice, yo ya me gané el FDC, yo ya me gané IDARTES. Entonces eso ya hacia afuera, pues primero le dicen a uno, ok, tiene algo que ganó en su país. Creo que es más fácil pues que a uno lo elijan internacionalmente cuando uno ya ha ganado algo aquí, a que pues es más difícil competir pues con otros proyectos que además se han ganado otras cosas en sus países. Nosotros pues siempre aplicamos a todas las convocatorias en Colombia, o por lo menos para unitarios, FDC y DARTES es como una muy buena opción, y DARTES tiene una cantidad de opciones muy grande, no solamente en el audiovisual, sino como en otras plataformas, en temas como transmediales, perdón, en temas de transmedia. Y bueno, tiene como otras narrativas y bueno, y Darte sí es como muy, abarca como una serie de lenguajes. Nunca sabemos por qué pasamos en unas y en otras no. Eso es una cosa como de suerte, o sea, obviamente es una cosa de querer hacerlo, de lanzarse y hacerlo y ver qué pasa. Eso es como o sea, creo que es como el primer paso, como que uno diga, bueno, listo, vamos a trabajar en esta convocatoria y más allá de que uno pase o no pase, por lo menos avanza en el proyecto, porque cada vez que uno trabaja en una convocatoria, avanza. Sobre todo como en los temas de escrituras y de volver a revisar todo el proyecto. Los proyectos cambian de un año a otro, o sea, uno en un año le pasó una cosa y al siguiente año ya le ha pasado la otra, entonces uno ya tiene otras cosas que anexarle al proyecto, que contarle al proyecto. Si el proyecto no avanza es porque finalmente pues tampoco es tan chévere, es como lo que pensamos o lo que creemos también como desde la dirección y desde la producción. Entonces como que los proyectos todo el tiempo se están transformando y van creciendo. Y pues nos lanzamos, lo hacemos, lo trabajamos lo más que podemos, pues en los tiempos que podemos, porque hacer una convocatoria es un trabajo full time, definitivamente, o sea, es un trabajo de tiempo completo, pues armar un proyecto para convocatorias. Pues un trabajo que no se paga en ese momento, o sea, se paga más adelante cuando uno gana el premio, pero pues es un trabajo pues a riesgo. Y pues nunca sabemos por qué pasamos o no pasamos en el FDC y en IDARTES sí, o al contrario, o viceversa. Porque, por ejemplo, cuando presentamos Clara, lo presentamos al FDC y a IDARTES, en IDARTES no ganamos y en el FDC ganamos. Y el otro, el de These Are Not Our Memories, lo presentamos al FDC y a IDARTES, ganamos en IDARTES y en el FDC perdimos. En todos llegamos a pitch. Digamos que pues los jurados dicen que tuvimos un muy buen puntaje, pero pues que el otro arrasó o llegó un proyecto mejor o llegó un proyecto también más viable en términos de producción. Eso también, o sea, digamos como que los criterios también son muy subjetivos, o sea, también depende mucho del jurado, o sea, obviamente entre más acertado sea el proyecto también y más aterrizado en la producción y más asertivo también en el plan de financiación, obviamente pues también es más fácil de escogerlo, porque un proyecto no solamente se escoge por su contenido, sino por el soporte, digamos, en la producción es el 50% del proyecto o más, diría yo.
porque pues la producción va de la mano de la dirección. Entonces, obviamente, si no está, digamos, soportado en un plan de financiación que sea creíble, pues obviamente no lo van a escoger. Entonces, eso es una de las cosas que hay veces ha sido como nuestra debilidad, porque nosotros hacemos un plan de financiación donde decimos, el proyecto cuesta 100 millones, pero resulta que el premio son 40 para un corto, ¿no? Entonces los otros 60, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces nosotros decimos, no, es que nos vamos a ganar el FDC. Pero resulta que no nos ganamos el FDC, entonces nos dicen, y si usted no se gana el FDC, a nosotros nos pasó eso en un pitch. La productora o la persona, digamos, encargada, el jurado de producción nos dijo, bueno, y si ustedes no se ganan ese premio, entonces, ¿qué hacen? Nosotros, no, de todas maneras, pues tenemos un soporte nuestro y nuestra empresa lo soporta, pero sin embargo, pues obviamente le estamos apostando a que podamos pagarlo de una manera que no sea tan austera, porque pues, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, siempre podemos sacar el proyecto, pero no nos pagamos nosotros, entonces tampoco tiene sentido, porque pues uno está trabajando, ¿sí? Eso es un trabajo que tú te levantas a las 6 de la mañana a hacer un trabajo. Entonces, pues está bien que uno se ponga unos salarios, ¿no? No son los más generosos del mundo, pero sí hay que ponerse un salario, pues algo por lo menos significativo para uno. Entonces, cuando nosotros, digamos, hacemos un plan, un presupuesto, pues tratamos de ser generosos, no abarcar todo, pero ser generosos con nuestro trabajo porque estamos poniendo pues la cabeza y el tiempo para que ese proyecto salga. Y hay veces el plan de financiación no lo soporta en el momento en que uno hace el pitch, porque pues obviamente el presupuesto pues es mucho más alto del premio que uno va a recibir. Entonces creemos que eso puede ser como uno de los temas que nos hizo, digamos, perder en alguno de los procesos. Ahora, pues, eso es una ruleta rusa. O sea, eso realmente es la rueda de la fortuna. Uno nunca sabe, uno siempre llega a pitch y uno no sabe, pues, o sea, uno no sabe cuál es la estrategia del pitch del otro, cuál es la estrategia de producción más válida y cuál es el proyecto que también se soporta más desde términos de contenido y de financiación. Entonces, pues uno cree que el de uno, pero pues finalmente uno sabe que está compitiendo pues con gente que también es muy dura. Entonces, bueno, eso por un lado. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Ah, no, pero ahí la contesté las dos, creo, ¿no? Sí, creo que ahí están las dos. La otra era, o sea, se me ocurre que de lo que ha hablado, que es muy importante y yo creo que le pega muy bien a todo lo que ven los chicos en clase de producción, que yo y los profes de producción les repetimos, es que todo sea verosímil, que el presupuesto esté bien estructurado. Usted habló de un punto muy importante y es de una estrategia, que ellos sí tienen que crear como una estrategia para un pitch, o sea, tienen que, hablando de estrategia como una preparación para un pitch, que el presupuesto les coincida, que tengan en cuenta las preguntas como los que usted, las respuestas, preguntas como las que usted acaba de nombrar, que un jurado del FDC le puede decir, bueno, y si no se gana el FS, ¿qué? O si no tiene esto, ¿qué? O sea, digamos que tienen que ir muy bien preparados y estructurados porque los documentos que se presentan también hablan de la película o el plan de la película, cómo va. Entonces, eso es muy importante. La otra pregunta que yo le tenía es que usted habló en esta estructura que estamos viviendo de la pandemia, la exhibición de estos productos después de ganarse el premio, de, de tenerlo todo ya pues prácticamente hecho, entonces está listo, ya hice la película, me gané el premio y hice la película, y ahora cómo lo exhibo, sobre todo en este marco, cómo se está haciendo, o sea, qué tienen que hacer ellos, por ejemplo, si sigue este marco de la pandemia un poco más prolongado, o si en el caso de que no lleguemos a exhibirlo en unas salas, que a dónde puede ser esas formatos o esas plataformas de exhibición que ustedes aconsejan. Ok, entonces la primera pregunta era, bueno, sí, entonces, ok. Cuando uno presenta un proyecto, pues obviamente tiene que estar como muy soportado en el tema del contenido, pero también tiene que tener un soporte, digamos, en la parte de producción que sea verosímil.
eso por un lado, y que sea muy aterrizado pues a la realidad de los recursos que uno tiene para hacer ese proyecto. Uno no puede hacer un presupuesto que no tenga nada que ver con el proyecto. Uno no puede hacer una película de animación y que cueste 20 millones, ¿sí? O sea, cuando la animación sabemos que es muy costosa, que entran muchas manos a trabajar, que hay un proceso muy grande y muy elaborado y que se necesita pues tanto tiempo como recursos. Entonces, digamos que uno tiene que ser como muy coherente entre el contenido y la producción. La producción no va por un lado y la dirección va por el otro, ni el contenido va por el otro, esto va de la mano. Y pues es, de esa manera también eso se complementa. O sea, si uno como jurado, ahora yo hablando desde el otro lado, yo veo que no hay una coherencia entre uno y el otro, o sea, yo ese proyecto lo desecho inmediatamente. O sea, porque yo digo, o sea, ¿cómo el productor va por su lado? O sea, eso es imposible. O sea, esto tiene que ir completamente de la mano, pues porque el contenido se teje con la financiación del proyecto. Y lo otro es que pues en el plan de financiación que uno le piden en todas las convocatorias, pues uno sí tiene que pensar obviamente muy positivamente que se va a ganar todos los premios, pero ser muy verosímil y tener un argumento real de cuánto va a costar esa película. La película en el presupuesto cuesta tanto, pero cuánto de verdad yo tengo para financiarlo. Entonces, y de qué manera yo lo voy a financiar. O sea, es lo que yo les decía un poco con mi experiencia. O sea, nosotros finalmente nos ganamos ese premio y a mí me hicieron a nosotros nos hicieron esa pregunta. Y nosotras dijimos, no, nosotras tenemos, o sea, nosotros con los 45 millones que ustedes nos van a dar en IDARTE, vamos a hacer esa película. Lo que pasa es que nosotras queremos ser justas y queremos pagarnos y pues ser, o sea, no siempre estar tan amarrados como uno siempre está. Porque pues es un año de trabajo y pues, o sea, un año de trabajo, esos 45 millones prácticamente son para el salario de uno, pero con eso nos toca desarrollar toda la película. Entonces, la vamos a hacer, o sea, nosotros queremos hacerla, lo que pasa es que queremos hacerla pues con más presupuesto, pero sin igual, no, o sea, le estamos apostando a esto y con eso lo podemos hacer. Entonces, digamos como que tener argumentos también en que uno diga, yo, lo que pasa es que yo sí quiero hacerla, si me cueste, así no me pueda pagar yo. o nos toque sacrificar ciertas cosas, o tenemos una coproducción hemos hablado con tal productor para poder hacer la financiación en color o en sonido en la parte final, ¿no? Es como la postproducción es muy costosa. Pero sí ser como muy aterrizados, no hablar de cosas elevadas. Y obviamente pues los planes de financiación sí es muy importante pues de todas maneras como, o sea, mirar también todas las posibilidades que pueden haber. No solamente las convocatorias, sino la empresa privada, o sea, si nosotros ponemos no sé, una marca, pues entonces ir a hablar con la marca y mirar a ver cómo se puede, cómo llegar a crear como sí, como convenios con tanto lo privado como lo público, pero bueno, pues más lo privado, lo público sí es más como acceder a convocatorias. Pero, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto que era multimediático que se llama Kipu y esto pues conseguimos un montón de como de financiación de ONGs y derechos humanos y la gente, o sea, hubo como mucha gente, porque esto hablaba como de la esterilización forzada en el Perú en la época de Fujimori. Entonces, obviamente, pues los derechos humanos ahí pues entran a trabajar y pues como toda la esterilización forzada que pasó en ese momento y pues que se puede hablar hasta ahora, como toda esa violación, digamos, de derechos que hubo en ese momento. Entonces conseguimos financiación de ellos, les escribimos como a 100 ONGs y 3 se juntaron. Entonces, como eso, buscar como cosas más aterrizadas, pero no pensarlas, sino hacerlas y como sentir, ok, este proyecto puede que vaya por este lado. De tal forma que nosotros realmente cuando lleguemos a exponer el proyecto, pues sí tengamos por lo menos algo hablado, porque si no, pues no, los productores no nos van a creer y no nos van a decir, no, pues o sea, yo no le voy a dar esa plata, porque pues qué tal que no puedan hacer la película. Y obviamente pues eso, uno tiene que garantizar que se va a hacer la película y que va a quedar en buenas condiciones, o sea, que va a ser una película medianamente decente para exhibirla. Sí, súper. Hablando de la exhibición, voy a decir esto ya más cortito. Hablando de la exhibición, pues justamente nosotros terminamos esta película de These Are Not Our Memories el año pasado, porque la teníamos ya que entregar, hicimos una prórroga por los temas de pandemia, pero pues nos tocaba ya en diciembre entregarla.
La entregamos, pues hicimos un corte de 14 minutos. En este momento, pues eso reposa en la casa de alguno de la Cinemateca Distrital o de IDARTES, porque no sabemos muy bien, o sea, no se ha podido mover mucho, digamos, o sea, con estos temas de pandemia, o sea, la exhibición, digamos, en las salas en este momento está como un poquito como en pausa. O sea, sí se ha abierto todas las salas de la Cinemateca, pero pues no hay una amplitud así para poder mostrar las piezas, pues no. Y todavía, pues, digamos que estamos, no sé, me imagino que nos van a poner como un ciclo con varias películas. Nosotros, pues, todavía no sabemos muy bien hacia dónde vamos o sea, tenemos como una lista de festivales de cortos donde creemos que podríamos aplicar para empezar como una ruta virtual, o sea, como plataformas donde podamos montarla o entrar en festivales, pues como que sentimos que como es un corto podemos como acceder a varias ventanas. Por ser un corto, pues como que es más chévere y no estamos perdiendo como esa cosa gigante que tienen los largos, que es como el estreno, que no se vea antes, como que digamos, al ser un corto tenemos como otros accesos, ¿no? Entonces en las redes, pero apenas estamos haciendo como ese listado de lugares y plataformas donde creemos que podría funcionar. Eso por, pues, digamos, esta película. Ahora, pues, Clara, que es la película que también terminamos en diciembre, digamos, esta como ya se fue en coproducción con Señal Colombia, vamos a salir en Señal Colombia y vamos a tener como unos, proyecciones en la programación. ¿Cómo es que se llama? Eso no se llama proyecciones, emisiones en la programación. No recuerdo cuántas están por contrato, creo que son 3 o algo así. No, la idea no es repetir la película muchas veces, pero primero pues vamos a salir en la plataforma virtual de Doco. Doco pues es una distribuidora de cine independiente de ficción y documental, que lo que hace es como buscar ventanas de distribución diferentes, digamos, a las salas, debido a que pues en este momento de pandemia es difícil acceder a una sala y además pues esto yo creo que ya se va a tergiversar un poco y va a cambiar. En pandemia o sin pandemia, yo creo que el tema de la sala también se estaba desdibujando desde antes y ahora pues yo creo que las salas pues van a convertirse pues en otra cosa. Entonces en esa modificación también del lenguaje de distribución, pues entonces Doco entra pues ellos con su experiencia desde la distribución, entra a ser nuestro distribuidor y empieza a buscar como todas las ventanas donde siente que puede ser exhibida la película desde lo virtual y también lo físico. Lo físico no lo está descartando, simplemente que está buscando como otras maneras de verse al aire libre. Pues en ese momento, digamos, es como muy difícil, pero digamos que pensando como en una vida de aquí a fin de año, que es más o menos como 6 meses de la película, pues pensamos como en diferentes escenarios y queremos como acceder a ciertos como público y escenarios donde nos gustaría pues, llevar la película físicamente. Le estamos apostando a eso. Doco también se sube en esa apuesta y entre los dos, digamos, estamos construyendo eso. Es como nosotros también, aparte, con la ayuda de Doco, acabamos de pasar una aplicación a los estímulos automáticos del FDC, que son los estímulos que están abiertos desde el primer día del año hasta el último día del año, para distribución. Pero aparte, o sea, esta aplicación es nuestra película a través de Doco, porque nosotros ya firmamos un contrato de distribución con esa distribuidora. Entonces, ellos nos dieron unos documentos, yo hice la aplicación, pero nosotros hicimos con nuestros documentos del proyecto y con algunos documentos de Doco, pasamos ya a la aplicación del FDC y entramos en los estímulos automáticos. Estos ahora son un poquito más exigentes, en una época en que simplemente los daban. Ahora creo que tienen como unas restricciones, pero no son tan, o sea, siguen siendo automáticos, o sea, básicamente uno los va a recibir en teoría, pero entra como en un proceso de selección, no hay pitch, pero ya, digamos que ya empezamos el camino. Si logramos tener esos estímulos, entonces con eso pues podemos abrir como una serie de ventanas de distribución pues a la que les estamos apostando y que vamos a construir de la mano de ellos, pues que son como los especialistas en distribución. Eso.
en todo esto del FDC, a mí se me ocurre que también nos cuente un poquito, que es un poco el temor que tienen algunos chicos cuando ya pasan el pitch, pasan todo eso, el tema de legalizar, legalizarle al Estado, sea el FDC o sea Ideartes o sea cualquiera que se gane. ¿Cómo es ese proceso? O sea, porque a veces uno como productor no le cuadran, o sea, uno pasa el presupuesto y todo, pero como usted lo ha dicho, en el transcurso de hacer el proyecto pasan varias situaciones que de pronto no corresponden específicamente con ese valor que se puso en el presupuesto y cómo legaliza uno es un poco, ¿cómo es esa experiencia? Pues la experiencia es que toca legalizar como uno presenta, o sea, eso sí no hay nada que hacer porque pues así es como, mejor dicho, en las dos convocatorias, en las internacionales es más fácil legalizar, pero en las convocatorias nacionales, como estos son recursos mixtos o del Estado, entonces pues digamos son muy exigentes y necesitan que todo esté como muy, ¿cómo se dice eso? Como soportado, que tengan como todos los soportes. Entonces, en la convocatoria del FDC son muy exigentes, la parte contable es un poquito aburrida, hay que decirlo, y ellos lo que sucede es que uno, cuando pasa el proyecto, uno hace un presupuesto. Entonces, digamos el ejemplo de uno de los proyectos que yo he hecho, entonces digamos 100 millones. Entonces, ese presupuesto yo lo pasé para la convocatoria. Ese fue el que yo monté en la convocatoria, entonces pasé la convocatoria, me gané el premio. Cuando me lo gano, yo tengo como una semana, creo que son 2 semanas o 3 en donde me citan al FDC, entonces le hacen una reunión. Bueno, yo no sé si ahora es así, yo digo la última experiencia que tuve. Uno hace una reunión allá física, legalizar. Y pues sí hay que ir a firmar el contrato. Pues quien sea que haya pasado, el productor es el dueño de la película, ya sea que se haya pasado a nombre de la empresa o a nombre de persona natural, pues esa persona tiene que ir a firmar el contrato, porque quien presenta el proyecto es quien firma el contrato y el que queda, digamos, con todos los derechos, digamos, sí, de la película, ¿sí? Sea el que sea que haya presentado a nombre de quien sea presentado, ya sea persona natural o jurídica. Entonces a uno le dicen pues cómo es que tiene que hacer el proceso de legalización. Lo chévere, digamos, es que el FDC cambió un poquito y se volvió un poquito más flexible y le permite a uno, o por lo menos mi última experiencia, es que le permite a uno cambiar el presupuesto que uno pasó al comienzo. O sea, el presupuesto que uno pasó para aplicar se puede cambiar cuando uno gana. Entonces uno dice, no, pues yo ya gané, ahora aterrizo este proyecto. ¿Qué tengo? Con este premio que me gané, yo cómo voy a aterrizar y de verdad cómo voy a ejecutar esos gastos. O sea, cómo creo, uno tiene que ser muy, como tener esa capacidad de proyección a 2 años o al tiempo que se vaya a desarrollar el proyecto, 1 año o 2 o 3 si es un largo, y decir, ok, yo me voy a gastar en esos 3 años así el dinero. Muchas veces, obviamente, en esos 3 años todo se modifica y uno luego se ve a gatas tratando o sea, eso sí, la realidad es que uno luego, o sea, no, el tema de la legalización con el FDS es muy compleja, pero pues por lo menos uno tiene ese tiempo después de ganar en que uno puede rehacer el presupuesto y pensar y proyectar con la realidad de lo que tiene. Entonces, si uno pasa un proyecto, no sé, digamos en largo, si uno pasa un proyecto de 350 millones, pero pues le dieron 260, coja sus 260 y cómo va a ejecutar esos 260 mientras consigue más financiación. Pero si solamente si uno va a trabajar con el FS, entonces uno coge listo, vamos a ver, y yo qué voy a, pues yo cómo voy a ejecutar esos gastos, porque si es muy tenaz luego la legalización, entonces tratar de ser como muy, como muy, ¿cómo se dice eso? Como mirar mucho hacia el futuro para poder ser lo más acertado posible pues en ese presupuesto. Pero de todas maneras uno siempre se ve a gatas haciendo la legalización, es muy difícil el FDC. Con IDARTES la cosa es un poquito más flexible, es muy raro porque finalmente IDARTES también es estatal, es distrital de hecho, pero es un poquito más flexible. Le permite a uno hacer unos como movimientos y mover o sea,
Uno tiene que presentar como en cada desembolso, por ejemplo, el 20% le dan a unos 5 desembolsos en todo el proyecto. Entonces, el 20%, el 10, el 20 y luego el 50, qué sé yo, no sé, o algo así. Entonces, uno tiene que pensar que cada desembolso, ¿qué es lo que yo voy a legalizar? Eso sí se lo pide a uno y antes en una reunión, esto lo hicimos físico cuando todavía se podían hacer reuniones físicas, y dijimos, bueno, nosotros vamos a presentar en este primer 30% estos gastos, se nos movieron algunos y nos permitieron moverlo, pero son un poquito más flexibles en eso, pero también pues están todo el tiempo como revisando muy bien que uno sí tenga esa legalización bien hecha. Ellos le pasan a uno un documento que le dicen a uno qué gastos sí van a permitir legalizar y qué gastos no. Y uno lo tiene que saber con el FS, es lo mismo, porque hay gastos que el FS no va a permitir y uno tiene que ver cómo lo legaliza, porque muchas veces uno los tiene que hacer. Entonces hay que encontrar la forma de cómo esto, digamos, legalmente se va a ver legalizado. Es eso. Con las otras convocatorias, con Mintic, es que no sé muy bien. Esa no sé muy bien porque yo no he trabajado directamente, no he producido con Mintic, entonces no sé cómo lo hacen con el Ministerio de Cultura si ganamos una convocatoria de escritura y no tuvimos que legalizar. También porque la figura de escritura y de investigación es muy diferente o sea, es una figura que es más fácil de legalizar. Entonces, por ser escritor o por ser investigador, entonces es como un sueldo al investigador. Entonces es muchísimo más sencillo. Uno pasa un presupuesto y dice cómo lo va a legalizar o lo va a distribuir, pero no hay que mostrar muchos soportes, simplemente por el hecho de ser escritura e investigación o desarrollo, digamos en el caso de ficción. Pero ay, con el FS uno siempre está, el FS es muy complicado legalizar. Ok, espero que no, no, eso se trata de no desmotivarlos, sino de motivarlos, pero de darles una realidad de cómo está el tema. En cuanto... No, pues podemos decir que pues es muy difícil legalizar, pero lo más fácil es que uno sea como que haga una proyección muy clara. De esa manera, pues cada vez va a ser más fácil. ¿no? También, o sea, tampoco Igual es una cosa imposible, simplemente es como tratar de proyectar lo que uno más pueda en esos 2 años, cómo va a ejecutar esos gastos y ser muy aterrizado. Eso va a ayudar mucho pues en el momento de la legalización. perfecto. En cuanto ya para que este es un paréntesis para los de TV, en esos proyectos que usted pasa, que está trabajando para televisión, RTBC, Canal 3, Canal Capital, Canal 13, o sea, ¿cómo se dan esos procesos de convocatoria? Si cuando los hay, o cómo se llega a esos canales a hacer un proyecto de uno o a pasar un proyecto de uno. ¿Cómo se los compra? A ver, lo que pasa es que hay como dos vertientes, digamos. Entonces, una es, por ejemplo, las convocatorias públicas también, por ejemplo, Canal Capital abre como convocatorias y uno lo que hace es que pues pasa un proyecto pues escrito, pero es muy parecido, digamos, al FS, pero digamos, uno se imagina, es una serie de televisión. Entonces uno se imagina una serie de 6 capítulos y dice que los capítulos van a durar tanto, o de 200 capítulos que sean de 3 minutos, o bueno, no sé, como cada serie pues tiene como su manera. Pero digamos que el proceso es casi que el mismo, o sea, se abre una convocatoria, uno pasa, normalmente si se pide esa empresa, casi nunca es persona natural quien aplica, sino persona jurídica o empresa. Y uno, pues obviamente tiene que tener pues como las hojas de vida de todo el equipo, o sea, digamos es más robusto el proyecto cuando uno lo pasa. Hay unos proyectos que van a pitch, hay otros que pasan derechos, que eso como que cada canal, digamos, tiene como su manera de
trabajar y de poner como de hacer las convocatorias. Pero se parece mucho como al proceso también como de los otros proyectos. Lo que pasa es que, digamos, uno escribe una serie para televisión y pues obviamente el tema de la escritura es diferente y de cómo se hace es diferente y cómo se desarrolla es diferente. Entonces uno pues tiene que hacer un modelo de producción también más robusto, pensando en serie, que pues es una cosa mucho más compleja porque uno no está haciendo un unitario, sino pues 24 o 30 o 5 o 6 capítulos. Obviamente pues tiene un equipo mucho más grande. Pero el proceso es casi el mismo, el proceso es casi el mismo, solamente pues que también tiene como un elemento diferenciador, digamos, en la escritura del proyecto, y es también el tema de las audiencias, a quién va dirigido y por qué y cómo se le va a llegar. Entonces, digamos que eso, y Dartes también lo pide, pero es como un punto en los unitarios, pues porque la idea es que cuando uno termine de hacer el proyecto en IDARTES, pues sea un proyecto que aporte a la comunidad distrital, pues sobre todo pues como a Bogotá, o sea, cuál es el aporte del proyecto de uno a Bogotá. El FDC hasta ahora creo que no lo tiene, pero de pronto se lo inventa, porque pues sí tiene que ser como proyectos que lleguen, ¿no? Básicamente, y que tengan como pues que tengan una recepción afuera en el público. Y pues obviamente los de televisión sí apunta muchísimo a la audiencia, pues porque pues la idea es poderle llegar por todos los caminos, pues a la audiencia a la que está proyectada. Yo acabo de terminar un proyecto con Canal Capital, pero esto sí es un trabajo por encargo que se hizo como una alianza entre Canal Capital e IDRD para adultos mayores, y obviamente pues la idea era básicamente pues llegarle a la audiencia de los adultos mayores, entonces buscar cuáles son los canales que ellos están pidiendo. Entonces cuando escribimos el proyecto pues nos tocó investigar cuáles son los que ellos más usan, o sea, los adultos mayores no usan ni Instagram ni Twitter, entonces como hacer como una pequeña investigación de audiencia, ¿no? ¿Cómo le podemos llegar a la gente? Y obviamente pues a tele, ¿no? Que la televisión pues sí es un consumo básicamente de los adultos mayores. Ya los jóvenes no consumen televisión como tal, pues se consume a través de lo digital, pero no se consume como una televisión como antes, que el zapping y que uno tiene que ver comerciales y eso, pues eso solamente los adultos mayores. Entonces, bueno, es hacer como ese estudio de audiencias dependiendo del público. Eso sí va como incluido dentro de las convocatorias de canales públicos. Ok, súper, súper. Bueno, yo creo que ya nos hemos tardado bastante en eso, entonces voy a darle el paso a las preguntas de los chicos, a ver qué quieren preguntarle, que la aprovechen bastante bien, porque pues puede darnos bastante información, chicos. Bueno, mi nombre es Sofía, estudiante de cine. Ahorita estoy realizando las prácticas en sala de contacto pues en el área de producción y de investigación. Y me llama mucho la atención toda la experiencia que tiene Andrea en cuanto a la financiación de los proyectos. Y mi pregunta va dirigida a si en alguna de estas ocasiones has tenido que solicitar alguna financiación, por ejemplo, con una empresa que no tiene que ver con el audiovisual, y que hayas tenido que aplicar la ley de cine para poder conseguir financiación. Y de ser así, ¿cómo se da este pitch para ellos para que te financien? ¿Y qué recomendaciones nos das para que podamos solicitarle nosotros a estas empresas que nos ayuden, que se metan en esto y que pues financien el cine colombiano? Bueno, no, nunca he tenido que pedir financiación, digamos, a una empresa que no tiene que ver. Normalmente, pues lo que hago, pues es como les contaba, aplicar a convocatorias y con eso soportar el proyecto. Y hacer coproducciones en la finalización, que eso sí ya lo hemos hecho con tres empresas.
bueno, sí, con 3, para 2 películas la misma, pero la idea pues como que las empresas se sumen en el proceso de coproducción. Entonces de esa manera pues también tienen que ver con el proyecto y además aportan en el proceso creativo. Pues la idea es que no se metan muchísimo, pero pues obviamente si hacen parte, digamos, como de la financiación, pues también es chévere su mirada y su aporte, no solamente desde lo económico, sino desde lo conceptual, pues como el color de la película, entonces como conceptualmente, digamos, esto tiene una coherencia para poder hablar o decir. Entonces no he tenido como que pedir financiación de alguna empresa, tampoco he acudido a la ley de cine. Y pues la ley de cine lo que pasa es que es la misma distribución, es la misma recaudación también de lo que se hace en pantalla, ¿no? Pues desde allí. O sea, lo que pasa es que este año, bueno, esto ya es como saliendo un poco del tema, lo que pasa es que este año se iba a tumbar un poco como eso con la reforma porque no ha habido casi pantalla. Entonces no sé de dónde van a salir como los rubros para que se puedan abrir las convocatorias del FDC que todavía no se han abierto. Pero bueno, eso es como una cosa muy alterna, muy al margen, perdón, de lo que Claro. de la pregunta. Pero parece que sí se va a abrir el FDC, lo que pasa es que eso no hay como, no hay certezas con respecto a eso. Y tú me preguntabas que, ¿cuáles son los consejos? ¿Era eso? Sí, Como para sí, como poder, tips que nos puedas dar. para ir a que pedir financiación o como... Sí, o sea, digamos que sí, en dado caso, porque hemos encontrado, o sea, digamos que nosotros que no conocemos, a veces salimos de la universidad y muchas veces quedamos como indefensos ante los mercados. ¿Qué podemos ir a hacer como para pedirles financiación, para hacer coproducción? Y pues, si habías hecho lo de la ley de cine, ver cómo podemos como tener tips generales para producir películas. Ok. Pues yo creo que pues yo les contaba un poquito antes como que hay que acercarse como a la empresa privada también, o sea, como si nosotros podemos poner una marca, pues hablar, pues ir a hablar o buscar como el camino para llegar a ellos, si es una cosa, si es una película que trabaja los temas, digamos, de violación de derechos humanos, entonces buscar las ONGs o buscar como entidades internacionales que apoyen los derechos humanos, que no es precisamente las nacionales. O no sé, como buscar, como tratar de siempre conectar como con el tema de lo que uno está haciendo, la financiación también, o sea, buscar cuáles podrían ser como los posibles caminos para poder pedir, hacer un listado, o sea, sentarse con un cuaderno y escribir qué podría ser. No, pues no, digamos que yo también, cada vez que termino un proyecto, tengo que hacer ese ejercicio, o sea, digo como, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Cuál es el camino? Entonces me acerco como a la distribuidora y le digo por dónde puede ser. Ahora existen las distribuidoras, como en este caso en la nuestra, la de Doco, que pues se especializa en eso. El tema de la distribución de una película es muy complejo. Esto en términos de distribución. En producción, pues las convocatorias es un camino, la entidad privada es otro camino, los recursos propios es otro camino, pero no es el más recomendable, pues porque no. Pero sin embargo, muchas veces uno, digamos, tiene el tío que tiene plata y le va a dar unos 20 millones para la película. Entonces uno dice, pues ese señor también lo pongo dentro de mi estrategia de distribución y de financiación. ¿Por qué no? O sea, hace parte de eso, un financiador y también podemos llegar a un acuerdo y se firma un contrato. O sea, todo es muy formal también porque pues se necesita. Se debe ser formal. Sí, creo que esos serían como, pues, como los caminos que yo creería para la financiación de proyectos desde la producción y para la distribución, pues sí siento que es como terminarle pues antes de terminarle uno tiene que ya estar haciendo la ruta y mirando hacia dónde la va a distribuir porque la película se puede quedar quieta y la idea es que no se quede quieta. Y pues obviamente lo que hablábamos ahorita, pues la distribución ha cambiado y las plataformas pues o sea, hay otros modelos de distribución.
Entonces hay que ponerse en la tarea de buscar. Yo no los tengo tan claros ahora. Sé que existe Doco y Doco me va a llevar con algunas plataformas. Hablé con unas chicas que se llaman Cine Femenino, entonces ellas me van a decir cómo de pronto podemos hacer otro tipo de cosas en espacios abiertos, pero ya como pensando a largo plazo en octubre, cuando ya digamos esto pueda quizás, porque esto es muy impredecible, bajar un poco y poder pues como pensar en escenarios al aire libre. Bueno, no sé, como ese tipo de cosas, pero, pero pues también cómo hacer yo pienso que en el Internet pues se pueden hacer como muchas investigaciones, averiguaciones de hacia dónde puede agarrar una película. Y también pues preguntarle a la gente, o sea, los que han logrado hacerlo, cómo lo han hecho. Eso también ayuda un montón porque esas rutas muchas veces han sido acertadas para esa película y muchas veces le pueden ayudar a uno a armar su ruta, aunque cada película es muy única y tiene una ruta pues muy específica, pero pues en algunos casos pues eso puede ayudar. Como también preguntarle a quienes lo han logrado hacer y cómo lo han hecho. Ok, gracias. Otra pregunta, chicos. Yo, bueno, pues la profe Diana sabe que pues hemos tenido la experiencia ya. ¿Quién eres? Ah, Preséntate. hola, buenas tardes. Ay, la cámara. Sí, 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 el despiste. Hola, buenos días. Mi nombre es Jason Novoa. Salí del énfasis de cine y pues ahorita estoy haciendo las prácticas en sala de contacto. Y bueno, pues nosotros ya hemos tenido acercamiento, pues desde el contacto con la profe Diana hemos tratado de intervenir los diferentes mecanismos para financiar los proyectos. Y hay ciertas complicaciones que uno ve cuando está generando ya el proyecto, ¿no? La Biblia. Entre eso, pues digamos el presupuesto, y es lo que muchos nos dudamos, porque cuando uno está generando ese presupuesto, uno es como lo que tú decías, uno está trabajando esto y uno necesita una nómina, pero a muchos les da miedo poner una nómina, o si la ponen muy baja, y de hecho pasó en un proyecto donde nos dijeron, ¿ustedes no le pagaron al guionista? No, pues que el guionista es el mismo director, no importa, o sea, el guionista pues de por sí tiene un cargo y lo ejecutó, por lo tanto tenían que pagarle. Y entonces entra ese cuestionamiento de cómo saber cuánto cobrar o cómo las nóminas o cómo uno puede gestionar ese tipo de rubros dentro de esos presupuestos para esos incentivos. Pues eso sí, mi consejo pues es muy personal, ¿no? Yo siempre pues pongo un rubro para toda la gente que va a trabajar, así sea simbólico. O sea, simbólico me refiero no es que sea, no es que sea unas lentejas, ¿no? Sino simbólico es que le pongo un valor que quizás no es muy alto, no es lo que costaría, digamos, ese cargo en una producción, no sé, o sea, si te contrata National Geographic para escribir, pues no te van a pagar más, pues muy aterrizado al presupuesto que te van a dar, pero no dejar rubros en blanco, porque esto también desde el otro punto, desde el otro lado, como jurado, cuando yo veo que la gente no se paga, también siento que es como que tampoco es profesional. O sea, yo siento que también, o sea, que no se ve muy, sí, profesional, o sea, que uno a la gente le tiene que pagar. O sea, hay un equipo que está poniendo su trabajo y su tiempo y su cabeza para que pues el proyecto crezca, ¿sí? Y se haga. Entonces sí hay que poner como unos rubros que así sean bajitos, pues dentro del presupuesto, y hay que ser también muy coherente. O sea, si a mí me dan 60 millones, pues tengo que ser coherente con esos 60 millones. Si me dan 300, pues yo me puedo poner un poquito más. Pero siempre hay que ponerle al director, porque el director trabaja desde el día cero hasta el último día, y al productor, porque el productor trabaja desde el día cero o antes hasta el último día y después. Entonces, obviamente, pues todos los rubros deben estar resueltos, porque entonces la gente no vive del aire, o sea, son 2 años en que uno, ¿cómo se paga? Eso hay que dejarlo, pues como yo pienso que claro en el presupuesto, y además también se ve profesional, porque pues también cuando uno contrata a una persona de favor, o sea, le pide un favor a alguien para trabajar en la película, esa persona puede que esté como puede que no esté. Entonces también eso no compromete, cuando uno paga compromete también, compromete a que haya un equipo pues ahí camellando pues para el proyecto. Entonces eso una realización audiovisual requiere de compromiso, porque sin compromisos no se logra. Entonces, eso es como súper importante.
y muy coherentes pues con el presupuesto. Pues obviamente si el presupuesto son 300 millones, yo al guionista le puedo pagar 5, pero si el presupuesto son 60 millones, pues al guionista le va a pagar 1, ¿me entiendes? O sea, es simplemente ser un poco como coherente y no que no sean unos salarios muy altos y luego la producción muy baja, porque uno dice, bueno, estos también son unos, a ver, ¿qué es lo que quieren? O sea, van a agarrar todo el presupuesto para pagarse ellos y la película, ¿dónde queda? O todo para la película y los salarios cero, tampoco, porque eso no tiene pues coherencia, simplemente como que sea equilibrado. Sí. Vale, muchas gracias. Importante siempre que les digo que el valor respecto a ese tema, que moneticen, así de pronto no sea realidad que se van a pagar eso, pero sí que tenga un valor dentro del presupuesto, porque eso implica seriedad, implica profesionalismo, implica una legalidad del proyecto, o sea que así yo done mi trabajo como productor en este caso, porque el proyecto no da para más, sino para donar, para hacer el proyecto, en el presupuesto sí haya una monetización de mi trabajo. Ok, importantísimo como para enmarcar eso que dice Andrea. Otra pregunta, chicos. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Mi nombre es Hola. María José. Soy estudiante de cine. Ahorita estoy en prácticas con Sala de Contacto. Bueno, mi pregunta es, como tú estabas hablando de las diferentes convocatorias a las que has estado en el FDCN y de artes, cuando, digamos, no les alcanza el presupuesto que estas entidades les están otorgando, ¿ustedes acceden a algún crowdfunding? No lo hemos ¿O hecho, cómo pero hacen para financiar lo que les hace falta? pues nosotros hacemos un presupuesto muy ligado al premio, o sea, se hacen como 2 presupuestos. Entonces hay un presupuesto que no es el que pasamos al proyecto, sino donde decimos cómo logramos hacer este proyecto con lo que nos den. Entonces hacemos ese presupuesto. Entonces decimos, ok, con eso lo hacemos, no nos vamos a pagar muy bien. O sea, es un presupuesto un poco como que no es el que queremos, pero con eso lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Si nos ganamos ese premio, tenemos que, o sea, ya es un compromiso. O sea, ya nos metimos en ese proceso y ya nos toca, pues, entregar lo que nos toque. Eso, digamos, ese presupuesto también va variando, ¿no? O sea, en el proceso. Entonces, también en el proceso vamos viendo que ya no necesitamos, no sé, el guionista, por ejemplo, ya no necesitamos que ya no necesitamos contratarlo externo porque ya el director hizo el trabajo del guión, entonces ya, no sé, se saca o el proyecto ya, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, el proyecto costaba más, pero nos ahorramos unas platas de unos viáticos porque la pandemia nos encerró, no pudimos viajar. Entonces, y teníamos el compromiso de entrega, entonces no había otra opción, no podíamos decir, no, queridos y darte, vamos a hacer otra prórroga porque la pandemia, no, ya habíamos hecho eso y ya nos habían dado la prórroga, entonces es como solucionémoslo y también desde lo conceptual, cómo se va a ver esto si lo hacemos aquí y cómo lo vamos a resolver de tal forma que podamos justificar que está hecho aquí. En el proceso, pues cambian cosas y el presupuesto también se está reacomodando todo el tiempo. La idea es como que los rubros no se muevan tanto por los temas de legalización, pero igual eso se está reestructurando, ¿no? Porque pues igual la realidad, un proyecto también es como un alma viva, entonces todo el tiempo también evoluciona y crece, o sea, en un año, en meses cambia, o sea, porque así son, los proyectos son como, de verdad, están vivos todo el tiempo, respiran solos, o sea, ellos tienen como su propia vida, entonces en ese orden de ideas pues también cambian y se transforman en un año, o en 2 años o en 13. Entonces, hacemos como ese presupuesto muy aterrizado, o sea, donde decimos lo podemos hacer y obviamente pues hacemos el presupuesto generoso, donde nosotros pues nos vamos a pagar, donde vamos a hacer la producción así, donde vamos a permitir viajes, donde vamos a darnos viáticos, etcétera, donde vamos a poner como todos los gastos reales de un presupuesto. Entonces, ese presupuesto obviamente lo aterrizamos a la convocatoria, no lo ponemos tampoco tan alto, lo ponemos, digamos, si pasa el valor del premio, pues no importa, pero no una cosa elevada porque pues hay que ser realistas. Y también hacemos el plan de financiación pues pensando en que vamos a tener como los otros premios.
Entonces, eso pues lo hacemos como un ejercicio porque hay un compromiso. O sea, si yo ya me gané el premio, yo tengo que hacer la película con lo que me dan. O sea, yo no puedo decirle al FDC, no señores, que yo no tengo la película. No, yo tengo que hacerla. Entonces también pues lo aterrizamos y luego en el proceso también uno va sacando y metiendo gastos. También es cierto que los proyectos también cambian y varían, y hay veces uno dice, ya no necesito esta persona, ya no la voy a poner, o ya este día de grabación no funcionó, entonces es un millón menos. No sé, son como uno se va dando cuenta en los procesos que pues se pueden optimizar también los recursos por otros lados. Entonces, es la manera como lo hacemos. Nunca hemos tenido como un problema así grandísimo, que nos haya faltado mucho dinero, porque pues tratamos de aterrizar los presupuestos con el presupuesto real. O sea, hacemos como este primer presupuesto que no es lo que pasamos al FDC ni pasamos a Didartes, que es una cosa como muy aterrizada, donde sí o sí tenemos que sacar el proyecto adelante si no tenemos nada más con qué financiarlo. Muchísimas gracias, Andrea. Súper. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? José. Sí, hola, bueno, yo soy José Botina, soy del énfasis de televisión y ahorita estoy pues haciendo mis prácticas en sala de contacto. Mi pregunta va más dirigida hacia pues televisión. Dentro de tu experiencia ya pues nos contaste que has estado en algunas convocatorias o trabajando con canales nacionales, tanto públicos como privados. Pero por fuera de las convocatorias de los canales, aquí en Colombia, ¿hay alguna otra forma de poder financiar un contenido para televisión, teniendo en cuenta pues que sea, no sé, una serie o una novela, por así decirlo, o simplemente la escritura de un guión? ¿Hay posibilidades de financiarlo en algún otro punto que no sea un canal? Lo que pasa es que, no sé. Lo que pasa es que los canales de televisión, pues justamente son para hacer televisión. Entonces, digamos que el camino es llegar a ellos. Así uno haga, digamos, el guión, de todas maneras, pues uno busca la manera como se desarrolle, ¿no? A través del canal, o se transforme. De pronto el guión que uno escribió sirve para hacer una serie de 10. No hay como otro camino. Por ejemplo, el proyecto que yo acabo de terminar, que era un proyecto que es por encargo, es un proyecto que se inventó el IDRD. Y el IDRD dijo, no, yo quiero hacer una serie de televisión. Yo no lo puedo hacer con mi oficina de prensa del IDRD porque no lo logro, o sea, porque ellos no son un canal de televisión. Entonces, le dijeron a Canal Capital, ¿será que usted quiere ejecutar este proyecto? Porque tenemos una platica aquí, unos milloncitos para que usted ejecute el proyecto. Y Canal Capital le dice, claro, sí, me interesa, pues está buenísimo, pero entonces yo soy la dueña del proyecto, o sea, vamos a hacer una alianza, ustedes son los dueños, pero nosotros pues igual tenemos la injerencia en el proyecto de que ponemos un director, ponemos esto para que se haga mucho más bonito, lo vamos a trabajar, le vamos a hacer un contenido, vamos a hacer la Biblia, no sé qué, nos vamos a inventar el proyecto más así, conceptualmente cómo tiene que ser, tarará. Entonces, pues es como la manera, creo yo. Sí, creo que es, cuando se habla como de televisión clásica, o digamos la que sale por televisión, pues la que sale por la tele, creo que es el camino. No sé, ya por ejemplo, ya en términos más digitales, de pronto sí pueden haber como otras opciones, pero yo realmente desconozco ese camino. O sea, yo no sé cuál sería. De pronto sí hay más opciones, pero ya más en términos como canales digitales o qué sé yo, no sé. Pero creo que es como la manera de poder uno ejecutar los proyectos es a través de la televisión como tal. O sea, ellos se suman a al proyecto, o a quien lo presente, pues, y bueno, y se llegan como acuerdos de cuánto es el porcentaje de uno y del otro, o cómo, pues nada, como esos procesos que finalmente se aterrizan en un contrato de quién es dueño de qué y quién pone qué. Ok, y bueno, digamos que ya ahorita nos estabas contando que pues el proceso de una convocatoria a un canal puede ser muy similar al FDC, ¿verdad? Digamos en cuanto a Pues presupuesto, digamos en cuanto a presupuesto y teniendo en cuenta pues las preguntas y las respuestas que les has dado a mis compañeros,
digamos, qué tips o qué cosas hay que tener en cuenta que se diferencien un poco entre lo que es una convocatoria para cine y una convocatoria para TV. Ah, ok. Pues depende mucho como del formato. Pues obviamente, pues si tú, digamos, en cine pues trabajas con unas cámaras diferentes, ¿sí? O sea, digamos que en cine todo se hace un poquito más, a ver, no es más pro porque eso no es cierto, pues porque cada formato es diferente y cada uno, digamos, está muy aterrizado en lo que es, pero es otro, digamos, el camino que uno toma. También los tiempos, digamos, en la preproducción y producción son mucho más largos en el cine y en la televisión, pues al ser una cosa que va en serie o se trabaja, digamos, con otro ritmo, pues va a ser mucho más corto. Hay más gente en televisión, que también depende del proyecto. Es que cada proyecto, digamos, es muy específico, pero efectivamente, pues uno en televisión no saca unitarios. Bueno, hay veces sí se hace un documental sobre, por ejemplo, no sé, hay veces que Señal Colombia abre convocatoria a productores para hacer un unitario sobre, no sé, un científico súper reconocido, no sé. Sí, pero normalmente pues si se hace es en serie y pues la serie efectivamente pues tiene una manera pues de montar un proyecto pues es mucho más complejo también, ¿no? El tema de la producción es mucho más complejo y hay que ser pues más rápido, tiene como otros ritmos, menos tiempo para ciertas cosas. Eso es, o sea, eso es un diseño, eso se le llama diseño de producción completamente diferente. A un diseño de producción para una película, pues es muy diferente al diseño de producción para la tele, pues porque digamos que son las mismas personas, los mismos equipos, pero pues uno tiene otra manera de hacerlo. O sea, si la serie es sobre animación, pues va un animador. Si la serie es sobre, no sé, además, no sé, ahora las series tienen un montón de contenidos que son como súper mixtos, entonces se hace, hay un videógrafo en una sección, luego hay un realizador en la otra y en la otra lo hace un presentador, entonces, claro, eso tiene pues un montón de, de cargos diferentes a los cargos, digamos, en el cine. Ahora, el cine también puede cambiar, o sea, depende del proyecto, o sea, depende mucho como de cómo se plantea el proyecto y se diseña el proyecto. Y pues obviamente eso va a hacer que haya como unas diferencias entre el diseño y producción de cine y televisión. Por ejemplo, ahora Canal Capital estuvo haciendo un montón de series que se estaban, digamos, proponiendo desde la virtualidad. Entonces eso generó una propuesta, un diseño de producción diferente, porque entonces no, vamos a hacerlo entonces con celulares, vamos a hacerlo entonces así. Todo eso generó pues que el presupuesto unos cambios, ¿sí? Y se diseñó también de esa manera, o sea, desde el contenido y desde lo conceptual se diseñó así. Pues no, vamos, que se vea sucia la imagen, que se note que lo está haciendo una persona que no es realizador, o sea, hay un montón de cosas que hace que también, digamos, en los presupuestos cambie y que tenga otros valores. Entonces, pero eso efectivamente, pues proyecto, cada proyecto pues se diseña de una manera, cada proyecto tiene como sus necesidades y sus exigencias. En la producción, pues efectivamente, pues es una cosa en serie que la hace mucho más robusta también en la tele. Súper, gracias Andrea. Para ir concluyendo, como último, que nos dé como unos 5 tips para los chicos que están empezando y que están dentro de este cuadro de pandemia y que todo está tan difícil, un poco de cómo encaminar sus proyectos y cuando no estén en este marco de pandemia, cómo digamos, ser muy, cuál sería el mejor camino para que esos proyectos sí, pues lograran esa, según su experiencia, llegar a fin en una convocatoria, si sea de televisión o para algún canal. Pues yo creo que uno de los tips, o más bien un consejo es como que pues tener como mucha persistencia,
pues porque esto es un camino largo y pues hay muchos momentos en que ya pues quiere como salirse del proceso porque pues son largos, son complejos. Entonces, pues yo creo que hay que tener como mucha persistencia, estar muy enamorado del proyecto que uno hace, porque pues justamente si uno no se enamora del proyecto que uno hace, pues obviamente lo va a abandonar. Y no pasa nada abandonarlo, lo que pasa es que lo chévere es que uno sepa que ese sí es el proyecto, o sea que cuando uno se mete a hacerlo, pues uno sabe que eso va a ser un camino, ¿no? Y ahí hay un proceso largo que hay que hacer. Entonces, pues como tener como mucha persistencia y pues como también como mucho perrenque, pues muchas ganas de hacerlo, porque eso es lo que hace que los proyectos finalmente lleguen hasta donde llegan, hasta el lugar donde llegan. Y pues en este marco de pandemia, pues esperamos que esto obviamente en algún momento se acabe o por lo menos baje un poco como este proceso extraño. Sin embargo, yo también pienso que esto también fue una oportunidad para poder cambiar pues muchas cosas, como los lenguajes y también como como la inspiración también para hacer los proyectos. Hay veces creo que en medio de la crisis es una ayuda, la crisis ayuda para que también los proyectos se hagan y se aterricen. Hay veces hay que pasar por las crisis para que también queden hechos. Entonces también utilizar como este momento para poder bueno, apropiárselos más y también como afianzarlos, como aterrizarlos. Entonces también creo que es un buen momento en medio de todo, a pesar de, pues, de lo difícil que ha sido para todos, también es un buen momento. Entonces, pues como aprovechar los momentos de crisis para crear. Y bueno, ya fuera de la pandemia, pues ya veremos qué pasa, porque efectivamente pues esto es como un punto de aparte de algo que se venía haciendo antes y es un comienzo de algo que no sabemos cómo va a ser después. Ahorita estamos como en el medio. Yo creo que hay que esperar a que pase esto, seguir haciendo cosas pues mientras podamos con las herramientas que tenemos dentro de este proceso y cuando ya esto un poquito baje y cambie, esto va a ser diferente. Efectivamente pues esto ya no va a volver a ser igual. Entonces ver que en eso que va a ser diferente, cómo lo podemos hacer y desde la intuición también que tenemos para poder hacer cosas nuevas. Yo creo que también es pues lo que decía hace un ratito, es una oportunidad para cambiar y para reabrir como nuevos procesos y nuevos proyectos y para aprender también cosas nuevas. Yo creo que hay como una manera pues una manera que va a cambiar la narración y la manera también de producir. Entonces, pues también es chévere, es como aprovechar como esta pausa o este receso y ya cuando comience lo que va a pasar después de la pandemia, pues ya veremos cómo nos acomodamos a eso. Yo creo. Listo. Muchas gracias, Andrea, por todo este espacio. De verdad, muchísimas gracias. Y espero que sea efectivo, que los chicos tomen esos consejos, que es una manera de acercarlos con esta entrevista a la realidad, a lo que se vive, a una persona que tiene experiencia en toda esa producción ejecutiva y en dirección de los proyectos y de lo que se hace en cine y en televisión en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Diana, por la invitación.